Lucas en realidad quería enseñar este principio. La razón para decirlo es que era un gentil. Y su énfasis era el hecho que Jesucristo vino y murió por el pecado del mundo. En el libro de Mateo, notarán que cuando él hizo su registro, su evangelio, se enfocó, no en exclusiva, pero se enfocó en que Cristo vino a ofrecer salvación para todo Israel. Mateo tenía un propósito específico, el cual era llegar al pueblo elegido. Pero cuando Lucas hizo su evangelio, se quiso asegurar de que entendiéramos toda la historia bíblica. Como gentil, obviamente, para él era importante, y Dios lo eligió para revelarlo a nosotros que somos gentiles. También a judíos, que Jesucristo murió por todos. Lo vemos en la genealogía. Hay una genealogía aquí en Lucas. Lo interesante es que en esa genealogía nos llevan aún hasta Adán. Seleccioné versículos que muestran esto en su genealogía. Y Jesús mismo, al comenzar, tenía unos 30 años, siendo hijo, según se suponía, de José. Es obvio que muchos que no entendían pensaban que José era, de hecho, el padre humano de Jesús. Sabemos que Jesús fue, de hecho, concebido por el Espíritu Santo. Dios el Padre. Pero viendo humanamente, José se hizo su padre terrenal, así que se le incluye en la genealogía. Luego continuó enlistando a varias personas de su ascendencia, hasta llegar a hijo de Jacob, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham. Ahora quiero apuntar, lo verán luego, pero cuando Mateo hizo su genealogía, se detuvo en Abraham. Es importante porque Abraham fue llamado a ser el padre de los judíos, pero también de una gran nación. Y sabemos que se hizo padre de nosotros. En la fe, como lo dice Romanos. Lucas quería enseñarlo, así que nos llevó aún hasta Adán. Vean, luego de mencionar a Abraham, el hijo de Taré, el hijo de Nacor, el hijo de Enos, el hijo de Set, el hijo de Adán, que claro es el hijo de Dios, porque fue creado por Dios mismo. Ahora, lo que esto quiere decir es que para entender el Evangelio de Cristo deben recordar que el pecado nos destituyó de la gloria de Dios. Primero con Adán y Eva. Así que en Romanos, por ejemplo, Pablo quiso explicarlo. En esencia, Lucas lo implica aquí al regresarnos a Adán. Noten en Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de un solo hombre, ¿quién fue ese hombre que transgredió? Fue Adán. Desde él hemos pecado. Adán fue el primero, pero, en especial, Dios hizo a Adán responsable. Ahora, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, hay pecado desde Adán. Con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Esto no es salvación universal. Sí hay pecado universal, pero el Evangelio llegó a todos por Jesucristo que murió por nuestros pecados. Y al recibir este regalo, tenemos vida eterna en Jesucristo. Verán, Juan, en su Evangelio, ayudó a incluir ambos, lo que Mateo quería mostrar a los judíos, lo que Lucas mostró a los gentiles, y esto escribió Juan en el versículo 11. Vino a lo que era suyo, a su pueblo, los judíos. Primero vino a los judíos, y los suyos no le recibieron, como nación no lo recibieron. Hay que decirlo porque
La primera iglesia en Jerusalén era de solo judíos. Esos 3,000 creyentes eran todos básicamente judíos. Pero como nación, lo rechazaron. No lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, ¿quiénes son? Nosotros, judíos y gentiles. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la base de la salvación? Los que lo reciben a Él. A los que creen en su nombre. Algunas personas enseñan el universalismo diciendo que todos se salvaron por lo que hizo Jesús. La Biblia no enseña eso. Es para quienes creen en su nombre, los cuales no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verán en todos los evangelios una imagen clara. Lucas en particular enseñaba que, como gentil, está incluido. Quería enseñarnos, como gentiles, como somos aquí gentiles, que Dios nos incluyó en su gran plan redentor. Así que hago la pregunta que se enfoca en unas palabras de Pablo a los Gálatas, que dice, ¿cómo confirman las palabras de Pablo en Gálatas la igualdad de todos los creyentes en Cristo? Amo este pasaje. Considérenlo. Le llamo igualdad en Cristo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo. Ahora, ahí Pablo estaba hablando del hecho de que se nos puso en Cristo por fe, y el bautismo solo es un reflejo de esa experiencia. Pudiera referirse al bautismo del Espíritu, donde se nos pone dentro del cuerpo de Cristo. Cual sea, vean la gran verdad, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, puestos en Cristo, se han revestido de Cristo. Usó una metáfora. Su justicia de ser revestido. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ahora, Pablo no ignoró los géneros, no ignoró el hecho de que hay diferentes mentalidades y culturas. Dijo, cuando Dios nos ve en Cristo, no nos ve así, con esas separaciones sociales. Nos ve como uno en Cristo. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Esto nos habla de Abraham. La promesa que Dios le dio, te daré tierra, la semilla, que será una gran nación, los judíos, pero terminó diciendo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es, nosotros. ¿Cuál es la semilla de Abraham? Jesucristo. El Mesías se reveló de la nación de Israel. Dios no solo eligió a Israel por ser particularista o tener favoritos, porque no tiene favoritos. Los eligió para revelarnos a todos al Mesías, Jesucristo, el Salvador del mundo. Somos una familia en Cristo. Él vino y proclamó paz a ustedes. Lo dice en Efesios. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos. ¿De quién habla? Eso quiere decir los gentiles. Sin Dios, perdidos, era su realidad cuando vino Cristo. Así que la gracia vino a los que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Esto es, los de los pactos, los que entendían la ley, y los que el Señor eligió para enseñarnos. Están los que están lejos y los cercanos, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. A veces es difícil entenderlo. Pedro tuvo problemas. Verán, Jesús le dijo a los apóstoles, tengo ovejas que no son de este redil, no judíos. A ellas debo traer. Gentiles. Pero luego de venir el Espíritu y nacer la iglesia, predicó 5 años.
Seguía sin entender que se salvaban los gentiles. Dios lo solucionó con esta maravillosa visión cuando estaba en una azotea en Jopa. Salían animales inmundos. 3 veces oyó mata y come. Dijo, no, esos animales son inmundos. Y Dios dijo, Pedro, no llames inmundo lo que he limpiado. Tocaron a la puerta representantes de Cornelio en Cesarea, un gentil. Dios lo mandó hacia allá a predicarle a Cornelio, pero también a darle a Pedro un mensaje. Y era que los gentiles serán salvados. Escuchen qué resultó de ese evento que Pedro de hecho escribió y que registró. ¿Por quién? Lucas en Hechos. A Lucas le gustó escribirlo, porque era gentil. Entonces Pedro, abriendo la boca en casa de Cornelio, cuando vio que eran salvados como los judíos que creían el Evangelio, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué revela de Pedro? Después de 5 años de que nació la iglesia, creía que Dios discriminaba, que un gentil no se salvaba. Un prejuicio es difícil de quitar. Es parte de uno mismo. Se hace parte de nuestra personalidad. Pedro lo creía y fue corregido. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, el que le teme y practica lo que es justo, le es acepto. Por ejemplo, Cornelio, un gentil. Dios le trajo a la fe. Él envió la palabra a los hijos de Israel. Sí, ahora lo veo. Soy uno de ellos, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Justo en esa experiencia, la visión de Pedro de la salvación se amplió. Es lo que Lucas quería que entendiéramos, que el Evangelio es para todos. Así que les voy a leer el principio. Nunca debemos rebajar la verdad de que todas las personas, sea cual sea su trasfondo étnico, posición social, raza, color o género, son iguales espiritualmente cuando reciben el don de la vida mediante el Señor Jesucristo. Para Dios no hay blancos o negros, o alguna diferenciación en color, de Asia o América. Dios no nos ve así en Cristo, rico o pobre. Dios no nos ve así. Es obvio que nos conoce, pero al vernos en Cristo, ya sea que hablen inglés o hablen alemán, no habrá diferencia con Dios en cuanto a la salvación. Él nos ve siendo uno en Jesucristo. Es una verdad muy hermosa. Somos un cuerpo, una familia en Jesucristo.